Buenas noches de nuevo, espero que hayan disfrutado como nosotros de esta magnífica película que retrata como pocas el tema del racismo, de la situación en el Mississippi de 1967, cuando se estrenó esta película, pero desgraciadamente una situación de la cual hemos vuelto a hablar este verano, puesto que ha habido nuevos incidentes raciales en Estados Unidos. Hablaremos del tema del racismo, analizaremos esta magnífica película y además de fondo ya escuchamos una de las canciones de la banda sonora, la que da nombre a esta película, que es de Ray Charles, en esta banda sonora magnífica que hizo Quincy Jones. Vamos a hablar de todos estos temas con las personas que ya nos acompañan. Saludamos en primer lugar a Katrina Belsuet, de SOS Racismo, coordinadora del área de información y denuncia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Como siempre, como últimamente nos acompaña también nuestro productor y programador Paco Cester. Gracias por venir. Y también volvemos a contar con Juan Manuel Aragüés, que es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza, que nos acompaña y espero que no sea la última. Gracias por estar con nosotros. Pues a vosotros por invitarme. Vamos a hablar, como decimos, de esta magnífica película en la que, entre otras cosas estupendas, tiene ese duelo interpretativo entre Sidney Poitier y Rod Steiger, que además se llevó el Oscar por ese papel en el que nunca olvidaremos a nadie mascando chicle durante toda la película, como hizo él, 200 paquetes de chicle, ¿no, Paco? Sí, 200 paquetes de chicle, y dice que no paraba de mascar, que salió con dolor de mandíbulas de tanto chicle que mascaba, pero que seguía mascando chicle para darle más intensidad al personaje cuando sale mascando chicle de esa manera que ya parece que está aburrido de hacerlo. Intensidad es la que tiene esta película. Os voy a pedir primero una primera reflexión, un primer punto de vista de esta película, que aun siendo de 1967, como comentábamos, una pérdida de actualidad, desgraciadamente. Sí, a mí esa es la parte que más me impresiona, como, aunque efectivamente hechos tal y como salen ahí no se producen ahora, pero cómo sí que sigue produciéndose ese mismo tipo de racismo. Y luego otra reflexión, que es cómo en Estados Unidos sí que se ha tratado mucho más este tema, y cómo tenemos temas parecidos en nuestro país que sin embargo no se han tratado de la misma forma, ni cinematográficamente, ni siquiera tampoco un debate en la sociedad, como podría ser, por ejemplo, con el tema de los gitanos. Sí, es curioso precisamente que aquí que se han hecho tantas películas de realismo social. Es cierto que no hay ninguna película emblemática española sobre el tema del racismo. Sí, y sobre todo, ya digo, con incluso alguna que se ha hecho sobre inmigración, y en la que se abordaba parte del tema del racismo, pero ya digo, por ejemplo, con el tema de los gitanos y la ley de vagos y maleantes, y cómo estuvieron perseguidos hasta la aprobación de la Constitución, y de una forma no
se ha tratado prácticamente. Juan Manuel, comentábamos antes durante la película que ha habido grandes películas al revés que aquí en Estados Unidos que reflejan el tema del racismo. Tú te recordabas de Mississippi, que es una película magnífica. Sí, es una película de cuando yo estaba trabajando en instituto, en secundaria, pues la ponía muchas veces porque creo que da muchísimo juego para abordar la cuestión, ¿no? Y como Mississippi parece que es un estado muy marcado en este tipo de temas y que da mucho juego cinematográfico. Bueno, en cualquier caso, tanto la de Mississippi como la que hemos visto esta noche son magníficas películas que dan, bueno, pues mucha entrada para poder hablar de un tema que, como decíamos, desgraciadamente sigue estando de mucha actualidad. En Estados Unidos, como comentabas, este verano pues se han reproducido sucesos de estas características, aunque con un tipo de racismo quizá inverso, ¿no? Porque lo que hemos visto en la película también es un poco extraño, porque precisamente el negro aquí representa otra cosa, ¿no? Representa el saber, representa la autoridad, cuando generalmente cuando hablamos de racismo hablamos de otras cosas, pero bueno, ya entraremos en eso. Sí, en ese sentido es atípica. Paco, una primera reflexión de esta magnífica película. Bueno, pues a mí es una película que me llega muchísimo, me ha gustado muchísimo verla hoy, pero es que la he visto 6 veces y además invito a nuestros televidentes a seguir la trilogía, porque esta película después dio lugar a una continuación de películas, en una que se llama El Inspector Pitts contra la organización y la otra ahora le llaman El Señor Pitts. A mí me hace gracia además eso de ahora le llaman El Señor Pitts, porque en esta película hay un momento que dice no soy inspector, soy señor. Bueno, en la tercera ya se sitúa en el norte de América la película, con lo cual ya no es inspector Pitts, es señor Pitts. Es como si hubiera una evolución en el personaje y en el racismo en esos años, ¿no? Que va del 68 al año en que se acabó la película. Para mí es una película impresionante que trata del tema del racismo, además con un asesinato de fondo que la hace bastante más atractiva, y luego no lo trata de una manera radical como puede ser en Arde de Mississippi, sino que lo va a tratar de una manera rural, normal. Es decir, hasta el jefe de policía tiene sus problemas racistas, pero en un momento dado, joder, acabas mirando la inteligencia del inspector, en este caso negro, además, ¿no? Que luego hay otra cosa que yo diré más adelante, y es que cuando hablamos de racismo en Estados Unidos nos vamos nos tenemos que referir exclusivamente a la raza negra, y todo lo que decías de por qué aquí no se hace, porque hay una razón de ser que, bueno, después si quiero, yo creo que es muy importante, y es que los negros o la raza negra en Estados Unidos fue una piedra de toque fundamental en la política y en la construcción de los Estados
porque de alguna manera les quitaron la independencia y la propiedad de una industria que tenían ellos apoyada en el esclavismo, y se quita el esclavismo para jorobar esa industria. Por eso todavía quizás sigue vigente, ¿no? Antes de entrar en materia con todos estos temas racistas, un apunte, que es que el director de esta película que acabamos de ver, Norman Jewison, no dirigió las dos secuelas que hubo 3 años después, en 1970, pero un director canadiense que es autor, fue el director de grandes películas, como una de mis favoritas, que es El violinista en el tejado, Jesucristo Superstar, que es una de sus favoritas, y luego otra película que también aborda, pero mucho más en la época actual, el tema a lo mejor del racismo, que es Huracán Carter. Buenísima película. Como comentábamos, si ¿sí? Hoy vengo hablador. Paco, siéntate aquí si quieres. Voy a recomendar una de él que se llama, vamos a ser de acuerdo exacto del título, pero es El hombre de la edad de hielo. Es una película donde despiertan a un hombre que encuentran que está en el hielo desde hace muchos años. Simplemente era un apunte para que no se conozca mucho y la vean. Es muy buena película. Bueno, volvemos a esta situación de finales de los años 60, donde el racismo, desgraciadamente, era una cuestión normal, hasta el punto de que cuando le da una bofetada el dueño de la plantación de algodón, que también se ve, y el otro se la devuelve, poco menos que exige al policía que le pegue un tiro. Bofetadas reales. Así. Fueron reales. Se ensayaron antes para ver si la potencia de la bofetada era lo suficiente. Y después de hacerlas se dieron 2 bofetadas y luego otras 2 en el rodaje. Ya. Yo creo que por eso el director dijo que ya tenía bastante, ¿no? Catrina, ¿tú crees que por lo menos en ese sentido sí que ha dejado de considerarse una cosa normal? De hecho, en cuanto hay cualquier incidente racista, por lo menos en Estados Unidos, pues la gente incluso sale a la calle y... Bueno, yo creo que por desgracia tampoco se considera algo tan anormal, los incidentes racistas. Primero quiero decir que de esa escena a mí me impresiona aún más que el dueño de la plantación pretenda que maten o que tomen algún tipo de represalia contra ti, sino la cara que pone, las lágrimas que le caen cuando después, de impotencia, después de no estar entendiendo absolutamente nada. O sea, no solamente es la rabia de no ser vengado mi ofensa, sino que además no entiendo lo que está pasando, que yo creo que refleja un poco el cambio que ya se empezaba a producir de la situación que tenían entonces los negros en Estados Unidos. Y como te decía, por desgracia, yo creo que hay muchos incidentes racistas que se siguen considerando normales. De hecho, desde determinados partidos políticos y dirigentes de la administración pública se sigue utilizando la inmigración como chivo expiatorio en España, se sigue hablando de los asaltos a la valla y como si viniese un ejército organizado, cuando es gente que lo único que intenta es buscar una vida
parece que, que el repeler ese intento de entrada con otro tipo de armas es algo normal, o bueno, hace no tantos años tuvimos unos hechos de los que parece que nos hemos olvidado, como fueron los del Ejido, que fue en el año 2000, cuando todo un pueblo, bueno, todo, quiero decir, una gran parte del pueblo sale a perseguir inmigrantes y se queman barracones, y de ahí no hubo una condena en un juzgado a nadie por todos esos hechos. O sea, que por eso decía que una de las cosas que sorprende cuando ves todo esta película, aparte de lo bien tratada que está, como refleja muchas cosas de una forma que muchas veces no es explícita, pero cómo podríamos buscar semejanzas en nuestra propia sociedad y no tan lejanas de hechos de este tipo. De hecho, ¿tú crees que se ha recrudecido con la crisis económica esa culpabilización a los inmigrantes, ese verlos como, pues eso, como chivo expiatorio? Nosotros, desde luego, en nuestro hacer diario en la oficina de denuncias lo hemos visto, y sobre todo como aumentado una parte del racismo, que es lo que nosotros denominamos racismo social, que no es que te peguen ni que te agredan, pero cuando, por ejemplo, entra en el bar y le dicen que no le van a servir, pues cosas de ese tipo que pasan, que vayas en un autobús y que esté todo el autobús ocupado y que no se siente nadie a tu lado, y eso le está pasando a inmigrantes hoy en día en Zaragoza, o que estés en la cola del médico y otro que esté en la cola también esté diciendo: fíjate, estos inmigrantes que vienen aquí a quitarnos la sanidad, o que tu vecino no quiera subir contigo en el ascensor. Y son cosas que parecen menos graves que una agresión física o que otro tipo de cuestiones, pero que sin embargo para aquel que las sufre son igual de importantes. Y eso se ha recrudecido mucho. Y sigue teniendo un componente económico, fundamentalmente económico. Quiero decir, a veces hay un componente de mental. Uno es de cerebro mental y entiende que los negros o los chinos son menores que los blancos. Vale, pero en este caso, esto que me dices, yo creo que está aumentado sobre todo porque se potencia esa sensación de que si cogemos gente de fuera se van a comer lo nuestro de dentro. Es como si trajeras mucha gente a tu casa y se fueran a comer las judías y tú te quedarás sin comer. Entonces, yo pienso que eso es lo que se potencia y lo que hace que mucha gente esté teniendo un racismo hacia el resto de la gente, no ya porque sean racistas, porque no le gusten los negros, los blancos o los árabes, sino porque piensan que esa gente, y además esto, hay partidos de extrema derecha que lo potencian a tope, esa gente se va a quitar nuestra patria, nuestro comer y nuestro, sobre todo, y ellos un
crees que hemos mejorado en nada Bueno, desde los años se 60? me está viniendo precisamente a la memoria una clase que di en instituto en Calatayud. Yo sabía que tenía ahí un par de alumnos racistas y Porque se manifestaban abiertamente como tales. bueno, sí, sin problema. Eso entre los adolescentes no es muy problemático el hacerlo, y yo creo que incluso marca un estatus, ¿no? Y bueno, yo sabía que tenía un par de alumnos con esa orientación, y un día llegué a clase y empecé a decir barbaridades, en plan teóricamente racista, ¿no? Y veía como ellos sentían, y los que me conocían me miraban como diciendo: ¿qué le ha pasado? Se ha dado un golpe esta noche, le ocurre algo raro, y empecé a decir pues, cosas como que, bueno, pues que era vergonzoso que vinieran extranjeros a nuestro país a quitarnos el trabajo, que había empresas en las que, bueno, pues el 90% de los empleados eran extranjeros, y que eso no se podía permitir, que el trabajo tenía que ser para los españoles. Yo veía a los chicos esos haciendo así, ¿no? Diciendo: qué bien, qué razón tiene, ¿no? Y acabé diciendo: no, es que es vergonzoso que el Madrid, la plantilla del Madrid, pues el 90% sean extranjeros, cuando ese trabajo tenía que estar realizado por españoles. Entonces hay que sacar inmediatamente a Cristiano Ronaldo, hay que sacar de este país y entonces ya les cambió la cara como diciendo: no, esos no, a esos no hay que tocarlos, ¿no? Porque eso refuerza la idea de que el racismo es una cuestión fundamentalmente económica. Ser racista una vez no solo, aquí lo hemos visto en la película. Claro, porque además yo creo que no es lo mismo tampoco, quiero decir, que una cosa es la diferencia económica y otra cosa es la fama, que tampoco es lo mismo ser un negro pobre que ser un negro rico, pero que ser un negro famoso. Y entonces al pobre no lo quieres en ningún sentido, al rico lo quieres como compañero, pero a lo mejor no para que se case con tu hija, y al famoso lo quieres para todo, porque para eso tiene... Es que está muy sobrevalorado esto de la fama, de los deportistas o artistas. Pensaba que ibas a decirles que eso es lo que decían en Alemania respecto a los españoles. O bueno, así. eso se lo dices, pero tampoco no les funciona afecta, mucho, porque claro, hasta que no aprendes en tu propia piel, pues la historia esta que decimos muchas veces de que, bueno, somos un pueblo de migrantes, hemos estado fuera, nos han tratado mal, nos han dicho cosas. Bueno, esas cosas tampoco suelen hacer mucha mella en gente joven, pues que no lo ha vivido, hasta que tenga una historia familiar detrás, claro. A mí de todas maneras en esta película con el componente económico, perdón, sí, y con el aumento del racismo en España, es que yo, por ejemplo, cuando era más joven no había tanto racismo, pero en cuanto ha empezado a haber una crisis económica
pero lo que decía Catrina, aquí siempre ha ocurrido cierto racismo con los gitanos, que siempre han estado aquí. Efectivamente. Y no nos han venido a quitar nada porque son españoles exactamente igual que el resto. Y sin embargo sigue siendo el colectivo que más rechazo sufre. De hecho, yo siempre lo cuento, en uno de los primeros, yo llevo muchos años ya en racismo, y en uno de los primeros cursos que organizamos para voluntariado pasó una vergüenza horrorosa, porque nosotros en el curso hablamos de todo tipo de racismo, y entre el que hablamos es el racismo contra el pueblo gitano, y llevamos a una pareja de gitanos, un chico y una chica. Bueno, las preguntas que les hicieron los voluntarios, o sea, con unos prejuicios, eran voluntarios de esos racismo, que estaban convencidos de que no eran racistas y de que habían ido a luchar contra eso. Y la vergüenza que pasamos en esa sesión, que bueno, ellos lo comprendieron perfectamente. Sufrieron un acoso policial enorme. Pues claro, yo creo que es que el racismo contra el pueblo gitano, como digo, sí, yo que está más asumido, claro, desgraciadamente. Yo quería decir, perdona, no pasa nada. Pero es que la escena con la que se inician las preguntas, la escena en la que se abofetean, Sí. A mí lo que me parece más alucinante de la escena es la cara del policía, ¿no? La cara, cuando el otro le dice, pero ¿qué va a hacer usted? Y otro dice, no lo sé. ¿Por qué? Pues porque claro, el racismo se enmarca dentro de unas relaciones sociales, de unas relaciones culturales. Claro, si el inspector de policía no hubiera sido tal inspector de policía, sino que hubiera sido un negro en la plantación que había entrado ahí y hubiera abofeteado al dueño de la plantación, ¿no? Efectivamente hubiera sacado la pistola y le hubiera pegado un tiro. Pero en este caso es alguien que representa el saber y la autoridad. Y entonces un nuevo marco social ante el que se encuentra el policía, que lo que le genera es estupor. ¿Qué hago yo ante esto, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? Y dice, pues no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Está muy bien enmarcada esa época, porque precisamente en los 60, además, en la entrega de la ceremonia de los Oscars de este año se tuvo que retrasar 2 días porque asesinaron a Martin Luther King, lo cual propiciaría que se llevara 5 estatuillas al final la película. Es la mejor película. Seguridad, ¿no? Pero quiero decir que en esos tiempos estaba pues reivindicándose mucho la igualdad de los negros, y ahí sale precisamente lo que dice él, pues un negro inteligente que además es inspector de policía y que cuando dice lo que cobra al servicio se queda más que alucinado, porque cobra como 6 veces más que él, ¿no? Y eso es lo que no están acostumbrados. Lo que quería comentar es que precisamente uno de los momentos de inflexión de esta película es que el policía negro lo que quiere es quedarse en realidad para demostrar que el racismo
está, el dueño de la plantación es el culpable. Lo que pasa es que luego al final pues reacciona y enseguida se da cuenta de que las pruebas van en otra dirección y recula, pero en ese momento Rodestiger le dice: eres como nosotros. Ese momento es muy importante. Clave y que a nosotros cuando a veces nos vienen a denunciar pues asuntos que han surgido entre a lo mejor un subsahariano y un latinoamericano. Y lo mismo, la gente que ha entrado nueva en la asociación me dice: ¿pero cómo va a ser racismo? Y les digo: pues claro, es racismo. Claro. Si esa es la cuestión que debería todo el mundo tener presente. Primera, que por educación todos tenemos prejuicios y todos somos racistas, sexistas, que es imposible quitártelos del todo. Y luego que entre todos los grupos humanos intentas discriminar, bueno, intentas o tiendes a discriminar a otro, y al final ahí se ve también muy bien en eso, en que el propio inspector Tibbs, él mismo estaba aplicando sus prejuicios para la investigación, los prejuicios contrarios a los que le atribuían a él. Claro. Sí, los prejuicios nos acompañan siempre. La cuestión es hacerlos conscientes. Tener sentido común para evitarlos. Sí, y sobre todo ser consciente de que estás actuando con prejuicios, saber que son prejuicios, no pensar que es una mirada objetiva, que las cosas son así, sino saber que es un prejuicio, ¿no? En ese sentido del racismo que recorre a todas las culturas, yo recomendaría la película de Spike Lee, la de Haz lo que debas, ¿no? En la que, bueno, pues los asiáticos con los negros con los italianos, en Nueva York creo que es, o en Los Ángeles, ¿no? Y ahí se ve de una manera, bueno, pues eso, que el racismo no es solamente el de los blancos hacia los negros, sino que también hay un racismo de los negros hacia los blancos, o de los gitanos hacia los payos. Yo me he oído en el arrabal, vivía en una zona con mucha población gitana y he oído a una madre gitana cuando aparecía yo decirle a una niña: cuida que viene el payo, ¿no? Y dice: señora, por favor. Sí, es una cosa que quería decir antes. O sea, yo me crié en un barrio donde vivían gitanos y de alguna manera había integración, pero la madre no quería que fuera con payos y mi madre no le estorbaba, pero le daba miedo que fuera con gitanos. Entonces, sí que ha habido un racismo por ambas partes. Claro, lo que pasa es que quizá ya han salido más desfavorecidos, no digo que no. pero eso es que yo creo que no es comparable. No, porque Claro, lo tiene que, Claro, individualmente todos somos iguales en el sentido de que podemos ser racistas contra otros, un negro con los blancos y un gitano con los payos y un payo con los gitanos. La diferencia aquí es a quién está protegiendo lo que son las instituciones
instituciones, la ley. Entonces ahí es donde aún no estamos en condiciones de igualdad. ¿Y por qué ha llegado uno a donde ha llegado y por qué otro? No se puede olvidar, por mucho que ahora haya cuestiones de los gitanos con las que no estemos de acuerdo, sí, pero no se puede olvidar la historia de 500 años que llevan en España y cómo se les ha tratado durante esos 500 años. Y cuando se habla de que hay negros que también son racistas, no podemos olvidar de que actualmente hay una ley de extranjería y unas actuaciones que están colocándoles en una situación de inferioridad. Entonces, de inferioridad legal y de derechos, con lo cual esa es la diferencia, que como personas individuales todos seremos iguales, pero que hay unos grupos sociales que se encuentran más desprotegidos que otros y que son los que hay que apoyar, ¿no? Correcto. En cualquier caso, parece que la normalidad ya es una tónica, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sin embargo, Sidney Poitier fue, como todo el mundo sabe, el primer actor de color en obtener un Oscar por Los Grillos del Valle, luego le dieron un honorífico en 2002, pero es que después de él solo lo han obtenido Denzel Washington y Halle Berry como actores. Tampoco se puede hablar de igualdad en este terreno, aunque sí que es muy normal verlas en las películas, pero ni siquiera se ha normalizado esa, pues, en la concesión de premios. Si me permitís una curiosidad, Sidney Poitier no quería ir a rodar a Esparta porque había estado en Mississippi, había tenido ya algún problema de racismo, y entonces hubo unas escenas que eran inevitables y tuvo que bajar a grabar allí. Entonces cuando grabó allí se dice que durante todo el rodaje estuvo con una pistola encima de la almohada, por lo que Madigo debía estar ya de los del Mississippi, y que sufrió varias acusaciones y varios mensajes donde la amenazaban de muerte si no se iba de allí. Al final no pudo acabar las escenas, se tuvo que ir a rodarlas fuera otra vez. Pero en esos guiños, por ejemplo, de igualdad, que toda la película está repleta de ellos al final, o sea, de que Sidney Poitier hace un personaje pues como todos los blancos, además en el mismo estatus, viste como los blancos se lo reprochan. Él se llama Virgil, que es un nombre de blancos, sí. y el jefe de policía se apellida Gillespie, que es un apellido más de negro. Gillespie, además, el grandísimo trompetista. Sí, Gillespie. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, esos lenguajes de no te quiero servir, aunque sí que es cierto, como decía Katrina, que se siguen dando en algunos sitios, eso lo hemos superado. Vamos a dar un toque optimista. No se podría ver en una película ahora esos reflejos de ese racismo tan evidente. Sí, y habrá que dar un toque optimista, incluso no que sale en la película, que es el final de la película, que es algo que nosotros decimos en la asociación, que parece obvio, pero que es verdad que el racismo se acaba cuando tu vecino deja de ser el marroquí que ha venido y pasa a ser Mohamed el quinto, como Carmen es la del segundo. Sí, cuando
película, ¿no? Que cuando va llevándole hasta la maleta el otro para despedirlo y después de efectivamente que dejar una puerta a la esperanza y que sí que hay cosas que han mejorado, pero queda mucho por hacer todavía. Lo que sí que es cierto, al hilo de lo que comentabas, que también se dijo en su momento que esos 5 Oscar igual eran excesivos en un momento que, como nos comentará Paco, competía con grandes películas en 1967 en la ceremonia de los Oscar. Sí, tras las notas, ¿no? Pero bueno, el asesinato de Martin Luther King, el tema era desde luego muy de actualidad, ese tema del racismo, pero vuelvo al principio, pocas películas como esta ruedan, reflejan tan magistralmente esa situación. Se dice que competía con películas y que de alguna manera la muerte de Martin Luther King pues favoreció, pero es una gran película, eso no hay ninguna duda. Pero fijaros qué películas había entonces, porque había películas como La leyenda del indomable, que tenía 4 nominaciones y que se llevó un Oscar. Teníamos A sangre fría, El libro de la selva, Camelot y Bonnie and Clyde. Y además, adivina quién viene a cenar esta noche, que trataba también el tema del racismo. ¿Es del mismo año? Del mismo año. En este año, Sidney Poitier hizo 3 películas. Una, Rebelión en las aulas, otra, esta película, El calor de la noche, y adivina quién viene a cenar la noche. Adivina quién viene a cenar esta noche. O sea, yo digo, está pluriempleado estupendamente. Tuvo que pasar un año forrado, igual no cobran tanto como ahora los actores. Pero bueno, en este caso, Sidney Poitier, casi todos sus personajes tenían siempre esa vertiente del hombre que tiene que superar los prejuicios. Pues, por ejemplo, en Los Lirios del Valle también hacía de un campesino, que fue cuando obtuvo el Oscar, que iba pues eso, como iba de puerta en puerta pidiendo trabajo. En Adivina quién viene esta noche también, por supuesto, está el tema de esa pareja multirracial. Bueno, al fin de cuentas, toda su vida prácticamente hizo esta clase de papel. Y en los 3 casos, me estoy dando cuenta ahora, él representa el saber. Sí, porque en una es profesor, en otra es inspector y en otra es una, creo que es una En Los Ríos del Valle no, en Los Ríos del Valle sí que era del Valle no, es que sí. Sigue siendo fruto de la época. Los negros estaban ya más integrados en la sociedad y había algunos que ya ocupaban muy buenas posiciones. Entonces, es lo que quiere demostrar la película, es, a ver, hay negros inteligentes, que también hay una cosa en la película que me molesta un poco, entre comillas, y es que el inteligente es él y el resto de los blancos son tontos. Lo usan, son tontos, pero lo usan para que él se quede, para demostrar que los demás son muy tontos. menos el momento. Hay un momento magistral
magistral en el que cuando él sale, Sidney Poitier sale del despacho seguido por el jefe de policía enfadado, no sé por qué se han discutido. Sidney Poitier, que encarna, lo vuelvo a decir, el saber, va a abrir una puerta y no puede abrirla, y el otro viene detrás y le dice: espere, 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 como diciendo: esto lo sé hacer yo, tú no sabes. Y le abre la puerta. Ahí es un momento en el que, bueno, lo digo un poco también en broma, ¿no? Pero el policía está diciendo: bueno, lo sabes todo, pero no todo. Esta puerta, el que la sabe abrir soy yo. Tengo un cierto control sobre mi territorio, ¿no? Pero las tres películas estas, Sidney Poitier representa el negro, representa la cultura y el saber, quizá intentando lanzar el mensaje de superación del prejuicio de que el saber está en el blanco, ¿no? En el guache. Y de que había entonces negros en esas épocas que podían estar en muchos sitios. Y luego yo pienso también que eso de que los blancos sean tan tontos es que lo que se ha hecho hasta entonces en el cine, si no recordemos lo que el viento se llevó, por ejemplo, es todos los blancos son hiperlistos y los negros son unos ignorantes. Entonces aquí contrasta: los blancos son los sureños tal cual, porque no hay mucho cambio de... ¿Tú te imaginas cómo es un pueblo sureño, como ponen los hermanos Cohen, y ves que no hay mucha diferencia? Y después ves a un negro que ha hecho su carrera y que está dentro del cuerpo de policía y que además es buen policía. Entonces, yo creo que se puede hacer otra lectura no paralela a esta, y es que efectivamente te pueden querer estar dando la imagen de que los negros habían llegado a un estatus que antes no tenían, pero también que ese estatus no les hacía que estar integrados en la sociedad. Que a mí me parece muy importante, por lo que hablábamos antes también de la condición económica, que por muy alto que llegases, en muchos sectores de la sociedad, tú lo que seguías siendo es un negro. Sí, pero al final... Y de hecho, incluso cuando a él le dice: van a contratar a 500 de los tuyos, y dicen: no, de los míos no, de los tuyos. Sí. Y cuando va a por el coche, se quedan toda la familia de negros mirándolo, como diciendo: pero de dónde ha salido, vamos, no tiene nada que ver con nosotros. Y en ese momento le dice, Sidney Poitier le dice que va a buscar un motel, y le dice: no, quédate con nosotros. Y luego la mujer que practica abortos le echa en cara el que ayuda a la policía con lo mal que les tratan a ellos. Yo creo que como esta desubicación de ni te van a aceptar unos ni te van a aceptar los otros, porque has acabado convirtiéndote en lo que parece que tendrían que ser los blancos, pero los blancos tampoco te van a ver como ellos. Entonces esa pequeña desubicación que se produce. Y otra duda que me surge, que en este momento, en 1967, viene reforzado
porque en el norte, y esto es lo que la película sí que tiene de americana, en el norte está reconocido, cuidado y protegido por su gente. Entonces, solo le pasa en el sur, lo cual ya no sería tan cierto, seguro. Pero bueno, también es cierto que parece que ha cambiado un poco la cosa en el sentido de que parece que las minorías de color en Estados Unidos están más integradas, pero por ejemplo ahora se habla mucho del racismo contra los latinos. Ahora parece que son pues eso, los últimos en llegar los que también están sufriendo más ese racismo diario. Es que al final de eso que hablábamos, Los últimos en hay que llegar. buscar a alguien a quien machacar, ¿no? Siempre tienes que buscar a alguien que esté por debajo de ti. Bastante importante. Claro, y de hecho es verdad que la cuestión económica es muy importante. Y cuando hablábamos antes, uno de los fenómenos que se ha producido aquí con la crisis, por ejemplo, es que cuando se habla de ayudas sociales se ha intentado enfrentar mucho a los payos que necesitaban ayudas sociales con los gitanos que necesitaban, y a los gitanos con los inmigrantes, diciéndoles cuando iba a pedir una ayuda social no te la podemos dar porque ahora se las llevan todos los inmigrantes. Entonces, el intentar buscar, a ver, para que haya gente por encima tiene que haber gente por debajo, para que haya ricos tiene que haber pobres, porque si no los ricos no sentirían la misma satisfacción si no ven gente que no tiene lo mismo que ellos. Pues esto es igual, y para que haya una clase que se pueda creer superior tienes que buscar a alguien a quien machacar considerándolo inferior. La verdad es que el racismo en sí de base, para mí nace de la necesidad humana. Es un atentado contra la persona y contra la raza humana. Eso es algo que deberíamos de saber como personas y que creo que es algo que no es tan difícil de entender. Todos hemos nacido en el mismo sitio, todos venimos de África y a poca ciencia que sepamos, sabemos que todos venimos de la misma raíz. Entonces, tener racismo es una necesidad humana. Otra cosa es cómo enfoque el racismo a la sociedad desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Pero lo que debemos educar a todos nuestros hijos es, vale, tú puedes estar en contra de un rival en tu trabajo, ya sea marroquí, español, árabe o alemán. Puedes estar en contra o puedes intentar ser mejor que él. Pero el racismo de base es un atentado contra la raza humana. Es una estupidez de lo más profundo. Y tú, por ejemplo, que estás en contacto con los alumnos, has hablado antes del instituto, pero desde luego en la universidad, que allí ya están llegando, pues eso, inmigrantes o hijos de inmigrantes nacidos aquí, eso no se va, no se va limando esas diferencias. Hombre, yo no tengo una trayectoria lo suficientemente larga todavía en la universidad como para ver si se están limando. Que estén llegando, también lo pongo un poco en duda. Alumnos extranjeros, pues alguno rumano está llegando a la carrera en la que yo estoy, que es filosofía,
quizá también sea una carrera muy específica, ¿no? Para que no puede dar imagen del conjunto de la universidad. Pero yo creo que la universidad refleja bastante bien lo que es la sociedad española, ¿no? Y que allí se reproducen muchos de las problemáticas y de las miserias y virtudes de nuestra sociedad. Entonces no creo que sea un espacio libre de racismo ni mucho menos, y que a veces el racismo tampoco se supera con la cultura. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Paco, pero claro, tenemos una tendencia tan fuerte a funcionar a base de estereotipos, a buscar la solución fácil a las cosas, ¿no? Entonces decimos, los catalanes, los andaluces, los franceses, los portugueses, los no sé qué. Claro, si alguien, además de esa marca, porque tú a un catalán no lo reconoces por la calle, si le oyes hablar, quizás sí, cuando hablan la PAO y estas cosas, pues entonces lo puedes reconocer. Pero a un negro, evidentemente, lo reconoces enseguida, con lo cual, o a un marroquí, tal, con lo cual yo creo que funcionamos demasiado con ese tipo de estereotipos que son muy sencillos para culpabilizar o para no analizar, y eso está excesivamente y desgraciadamente muy extendido. Ya, yo me refería sobre todo cuando tú decías que uno tiene que ser consciente de sus prejuicios. Pues yo lo que decía es que uno tiene que ser consciente cuando tenga cierta tendencia racista de que lo que está haciendo es atentar contra sí mismo, porque es parte de la raza humana, y porque aporta la raza humana lo que puede aportar un blanco, un chino, y porque es lo mismo que él puede decir de otro, lo va a recibir. Tiene que tener, es lo que te digo, tú eres consciente de tus prejuicios, vale, pero detrás de todo eso, ten en cuenta lo estúpido que es pensar que un ser humano es más grande o más pequeño que tú, en cualquier caso, además. Y que si les escuchas un poco, ves que acaban teniendo, quiero decir, que ellos también podrían tener la misma imagen. Que son inteligentes. Yo me acuerdo, sí, no, que además yo me acuerdo en el 96-97 que vino un chico africano, con los primeros que trataba yo en esos racismo, y el pobre muchacho llegó en Semana Santa, lo habían traído desde Ceuta, que aún seguimos hablando, por eso digo que a veces no cambian tanto de muros, y allí pues lo habían trasladado desde Ceuta a la península. Y el pobre, cuando vino el lunes a la oficina después de estar todo el fin de semana encerrado en una pensión, me decía, oye, es que no me he atrevido a salir en todo el fin de semana, porque ¿cómo podéis tener aquí autorizado el Ku Klux Klan? Y os prometo que lo decía en serio, para porque había visto en Semana
los españoles sois un poco guarros, ¿verdad? Porque cuando escobáis no barréis debajo del sofá. Dice, allí en África movemos todos los muebles. Decía yo, hombre, la mujer que te ha tocado. Digo, también quitamos unos los muebles y otros no. Entonces, ¿cómo iba creando también sus propios estereotipos de lo que veía, ¿no? Que al final es eso, al final todos acabamos manteniendo lo mismo. Y luego otra cosa que no quería que se me olvidase antes cuando decías lo de las imágenes de las películas, que yo creo que efectivamente tanto en películas como en series de televisión como en medios de comunicación es muy importante la imagen que se da, que los niños la están viendo de pequeños para luego cómo se ven las cosas. Y cuando hablamos de normalización, sí que es verdad que a pesar de que hayan recibido muchos menos Oscars, ahora hay muchos más actores negros y blancos, pero si nos fijamos un poco, lo que sigue habiendo es muy poca interacción. Es decir, hay series de humor y son de familias negras o de familias blancas. Salen muchas parejas, pero al final pocas parejas mixtas, pero ya no solo en las series, sino en la vida real se acaban uniendo muchos actores negros con actrices negras y que la interacción entre unos y otros, el mestizaje, la interculturalidad, sí que se produce aún muy poco tanto en la imagen que se da en la ficción como por supuesto en la vida real. Sí, la verdad es que en la mayor parte de las películas los negros se acuestan con negras y rara vez es al revés. Sí. Volvemos a la ficción, a esta magnífica película que, como comentábamos antes, obtuvo 5 Oscars: mejor película, mejor actora Rod Steiger, mejor guión adaptado, sonido y montaje. Sin embargo, comentábamos viendo la película que al final la trama, o sea, ese asesinato fortuito es lo de menos. O sea, al final la trama policial pues casi queda en un plano tan secundario que nos parece baladí quién ha matado a este empresario. Sí, lo comentábamos antes, un poco el final te deja un poco dices, bueno, ¿y por qué no ha sucedido esto? Pero efectivamente es lo de menos, porque para mí lo más importante de la película son los diálogos, ¿no? Los diálogos entre los dos jefes y las miradas, incluso. Sí, las miradas el interpretativo son magníficos, ¿no? Antes de escribir alguna escena, pero el momento en el que están subiendo a la colina de Endicott y están los negros trabajando y el jefe de policía le dice, de la que te has librado. Sí, sí. Es que es una frase brutal, ¿no? Además hay una ironía, siempre un sarcasmo y un punto de humor en la película. Sí, no es sangrante, por ejemplo, de Mississippi a mí me ponía... Sí, es muy dura. Esta peli no te pone mala leche, la sobrellevas, lo entiendes como algo cotidiano, como
cosa más, en muchos casos, más llena de prejuicios que de puro racismo, en algunos casos, digo, porque hay escenas donde lo atacan directamente cuatro gamberros con el coche, pero, por ejemplo, la postura del sheriff es más eso, de prejuicios que de racismos, ¿no? Y de Pero prejuicios además, tampoco están bien asentados, porque al final él al es final, seguida a los de claro, arriba para empezar pues a por eso colaborar digo, con él. son más prejuicios que el racismo del pueblo, sino que, como decían ellos, te crías en un pueblo donde todo el mundo es racista y donde la tendencia racista desde hace 300 años, pues tú siendo serie de policía, como no vas a tener ciertos prejuicios. Además, cuando te viene un tío que encima de que es negro, cobra mucho más que tú y te quiere comer el turrón y te lo come a la primera que hace una averiguación, ya da la clave, ¿no? Pues, claro, Incluso el primer normal. detenido que no quiere ni que le toque al principio Ah, para sí, examinarlo, Y luego y sacan grita amigos. que no le metan en la celda un negro con él y luego acaba ayudándole a resolver el crimen y, claro, y le pide el bocadillo y Bueno, y qué magnífico el papel, como tantas veces, de Rod Steiger, de este secundario, porque siempre ha sido secundario, lo recordaré siempre en La Ley del Silencio. Aquí hace un papel estupendo, pero obtuvo el Oscar en esta película, pero siempre ha sido un secundario fantástico, pero quizá esta es la película en la que más protagonismo tiene. Y es que yo creo que ese actor secundario no es malo. O sea, Hay no, muchos es que han verdad, vivido es de ser verdad. actores secundarios. Y ser protagonista tampoco es tan bueno. Hay muchos secundarios que son mejores que protagonistas. Y que a veces hacer ese papel secundario tiene mucho mérito y hay secundarios buenísimos. Y si fueras a hacer una película, yo pienso que muchos directores dirán, hay que coger un buen principal y un buen secundario. Pues bueno, voy a coger este que es un buen secundario. O sea que yo creo que esa palabra de secundario se queda fuera y sobre todo aquí además es que ya se ve que el que se lleva el Oscar al mejor actor es el secundario, no el principal, ¿no? Con lo cual ya está todo dicho, es un gran actor desde donde es. Y aquí para mí lo borda. ¿Con qué escena os quedaríais de esta película? Oh, así de sopetón. De sopetón. Madre mía. Ya has comentado la del algodón, que además es muy significativo porque cuando tú ves esa escena te recuerda a todas las películas de negro de la época de negros de la plantación, muy identificado el algodón con los, y luego ves las máquinas que lo van segando y dices, ya no estamos en la época de la esclavitud, estamos en otra época, pero bueno, el símbolo es muy significativo. Pues yo casi me quedaría con el momento en el que él saca la placa. Cuando él está detenido y empieza el interrogatorio, ¿cómo lo mataste? Y tal, y al final saca él la placa y la cara que se le queda al jefe de policía, cómo llama al subalterno para echarle la bronca a él. Le
¿Es la interrogado o culpa, no? la culpa ha sido de él, no mía. A mí ese me parece un momento magnífico, ¿no? Porque es el deslumbramiento ante una situación pues que no esperabas. El que tienes delante pensando que es un asesino y que es un negro más, pues de repente se muestra como un colega tuyo y además pues con un cierto nivel. A mí ese momento me parece magnífico. Paco, ¿cuál sería tu escena Pues favorita? para mí es eh, la primera tirada de prejuicios de Rodestiger cuando se tiene que volver a buscarlo a la estación de tren porque Tit se va y está muy bien enfocada porque hay un plano abierto. Están todo el rato súper separados los personajes, entonces él entra por un sitio, se acerca hacia el banco, pasa de largo del banco y se sienta en el otro extremo y va a decirle te necesito de alguna manera en su lenguaje, que eso es lo que le hace todavía ser un personaje muy creíble, ¿no? Yo me quedo con esa escena y otras muchas. Hay otra también, si quieres voy a mencionar. Y es que el principio de la película ya nos dejan ver claro quién va a ser el asesino. Porque vemos que todos los personajes aquí, que son bastante idiotas, el único que tiene una pinta desagradable y de mala leche. Idiota, por otra Y parte. de idiota y de mala leche, porque se la juega todo el rato al, siempre está en el jorobando al policía. Tú ves, dices, de todos los personajes del pueblo, ¿quién puede ser un poco con mala leche que haga alguna picia? Pues sí, ¿Y ya tú, casi te lo dice. Martina? Yo voy ¿Cuál a es ser tu un poco favorita? desobediente contestando, no, porque antes que con una escena yo me quedaría con cómo resuelve todos los conflictos racistas que tiene Sidney Poitier con esa cara, o sea, desde la dignidad, no desde el enfrentamiento, sino Desde desde la simplemente educación ese suprema, sí. gesto de dignidad que lo expresa también, que a mí me resulta increíble solo con la mirada y luego ya que he estado tan negativa en cuanto al presente, ya, con la sonrisa que se lanza cuando se despiden al final de la película en el tren, el verlo llegar a eso llevándole la maleta y que además al final los dos con una sonrisa se lo digan todo, cada uno va a seguir haciendo su vida, pero le han cambiado porque yo creo que lo bonito es que además se cambian mutuamente, o sea que no solamente es que el jefe de policía se vaya con una idea distinta de lo que son los negros y reconozca la inteligencia del inspector Tibbs, sino que él también cambia su imagen sobre Claro, es Se le que invita a su casa, sobre él le mismo y sobre dice es un la... privilegio que se saque porque nadie viene a mi Sí. casa. es que él es un hombre íntegro. El sheriff es un hombre íntegro, con prejuicios, pero íntegro. Entonces, lo que esa integridad es
y lo que hemos hablado antes de los estereotipos, lógicamente, pero joder, es íntegro. Es íntegro. Pues yo también me voy a quedar con esa sonrisa final, que además es la única sonrisa sincera de toda la película por la parte de los dos, porque cuando sonríen siempre suele ser para obtener algo, bien información de la mujer que practica abortos, o él, pues cuando no le queda el jefe de policía, cuando no le queda otra, nos quedamos con esa sonrisa. Porque además tengo que decir que la semana que viene no podremos sonreír mucho con la película que vamos a analizar, que es Días de Vino y Rosas, pero una magnífica película, sin lugar a dudas. Ha sido un placer teneros en este plató. Espero